punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. 10:16 de la mañana, es momento de entrevista. Ya estamos en comunicación con Gastón Grisoni. Él es el presidente de Crisol, es una asociación que nuclea a los expresos políticos de nuestro país. Esta asociación fue fundada en el año 2000 y tiene su sede oficial en Montevideo. Su presidente desde el año 2011 es Grisoni, quien está ya en contacto con nosotros, que le agradecemos mucho estos minutos. Gastón, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, García. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por contactar. Por favor. Gastón, bueno, ayer un día cargado de información después de más de 3 años sin encontrar restos óseos en nuestro país, luego de la dictadura cívico-militar. Hay un cráneo, hay restos que pueden llegar a pertenecer al mismo cuerpo y a esta hora se está trabajando en la zona para poder, para empezar a identificar de qué se trata. ¿Cómo vivió la asociación Crisol esta aparición en este hallazgo el día de ayer? Bueno, obviamente son momentos sumamente removedores en todos los sentidos. Hay que ver cómo evolucionan los hechos. Lo cierto es que ya se encontró un nuevo cuerpo. Va a llevar algunos días seguramente poder extraer los restos. Hay que hacer un trabajo muy delicado, de mucha precisión. Y bueno, también hay muchas incógnitas, porque ahora las cabecitas empiezan a funcionar a ver quién puede ser, en fin, pero es una alegría, la necesidad, te reafirma la necesidad de seguir trabajando, seguir este trabajo que viene llevando adelante la Institución Nacional de Derechos Humanos desde el año 2019, el momento en que se aprobó la ley 19.822, que le dio las atribuciones de continuar estos trabajos. ¿Ustedes tenían esperanza de que se pudiera encontrar después de los últimos datos? ¿Cómo llegaron esos últimos datos? ¿Qué información tenían ustedes? Si nosotros no tuviéramos esperanza, no estaríamos involucrados en esta lucha que llevamos adelante desde hace varias décadas. Siempre hay esperanza, pero también sabemos que es un predio muy amplio, muy grande, es un trabajo de buscar una aguja en un pajar, como ha dicho en algún momento el doctor Wilder Tyler, pero bueno, no hay más remedio para el Estado que seguir en la búsqueda hasta que las velas no ardan. Lo cierto es que todavía seguimos esperando, buscando, y sabemos que los archivos donde están esos datos preciosos los tienen muchos de los involucrados en esos sucesos, que están en Domingo Arenas, que están en prisiones domiciliarias, y que todo eso ha sido documentado y que no han sido entregados, obviamente, porque las Fuerzas Armadas siguen manteniendo esa documentación en su poder. Hablando justamente de estos documentos que recién hacía referencia a usted, el ministro Javier García hace relativamente pocas semanas anunció que se van a publicar las investigaciones justamente para que sean de público conocimiento. ¿Cómo ve Crisol ese gesto del gobierno de efectivamente poner a la luz y también a disposición de la ciudadanía información vinculada a las desapariciones? Bueno, en principio nosotros nos parece muy positivo que la documentación que haga se ponga a disposición de la ciudadanía y los investigadores para que se conozca. En ese sentido nos parece bien. Nosotros en su momento, cuando tomamos conocimiento de la información del ministro, manifestamos preocupación por 3 aspectos. Una, nos molestó enormemente que no se haya tenido la delicadeza de avisar a las organizaciones que legítimamente en este país y que representamos a las víctimas. Concretamente no se informó a madres y familiares y tampoco a Crisol. No nos quejamos de que no se nos consulte para redactar el texto, simplemente tener la delicadeza de afirmar, vamos a enviar esto. En segundo lugar, le manifestamos nuestra preocupación, porque es un reclamo que mantenemos y que vamos a tratar de plasmarlo legislativamente, es que en ese ámbito tiene que haber un espacio para que las organizaciones que representan a las víctimas del accionar ilegítimo y del terrorismo de Estado, para que participemos y expresemos nuestro punto de vista, como hacemos en tantas otras instancias,
que se han venido generando a partir del año 2005 en adelante. Y tiene que ver con la ley 18.033, la ley 18.596 y la 19.641, que es la de sitios de memoria. Pero en otros gobiernos... Perdón, Gastón, que te corte. ¿En otros gobiernos también estuvieron sentados en la mesa para discutir estas redacciones que está haciendo puntualización que este gobierno no lo citó? Sí, por supuesto. Es decir, que en todas las instancias que se han generado, Grisol fuimos participando. Concretamente, por ejemplo, en la ley 19.822, que es la que le da las atribuciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para llevar adelante la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Yo mantuve una reunión con el presidente de la República, que era el doctor Tabaré Vázquez, en presidencia. Estaba también el ministro Vallad y estuvo el que era el coordinador del grupo de trabajo por verdad y justicia, Felipe Michelini. Y si fue una reunión en la participamos. Y si nosotros lo que reclamamos es que en estos temas las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser reconocidas, respetadas y por lo menos darle la posibilidad directa de expresar los puntos de vista. Los gobernantes tienen que gobernar, para eso son elegidos, para eso se hacen las elecciones y se eligen gobernantes, pero hay que dar lugar a que participen activamente las organizaciones de la sociedad civil en aspectos que además son sumamente sensibles. Grisoni, Pablo Fernández lo saluda. Déjeme volver un paso al hallazgo de los restos de ayer. Nosotros comentábamos en el programa unos minutos antes que para mí observaba que este hallazgo era especial, tenía una particularidad especial, y era que era el primer hallazgo de restos de supuestas víctimas de la dictadura militar en un gobierno que no era de izquierda. Es el primero desde que se iniciaron la búsqueda. Recordemos que se inició con Vázquez y se encontraron restos en los 3 gobiernos del Frente Amplio, pero hasta ahora no se habían encontrado en un gobierno blanco colorado. ¿Para ustedes tiene también esa particularidad? ¿Es una confirmación de que en realidad este tema de búsqueda de restos desaparecidos va más allá de los colores políticos? Bueno, Pablo, le hago alguna precisión. El actual gobierno para Grisol, como colectivo de expresas y de expresos políticos, no es un gobierno amigo, no es un gobierno confiable, porque hemos venido litigando a nivel parlamentario con varias iniciativas y proyectos de ley. Pero al César lo que es del César. En materia de apoyo a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, el gobierno ha brindado todas las condiciones que se le han pedido desde el punto de vista de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y en ese sentido no hay ningún reclamo para hacerle. Eso el gobierno se comprometió al inicio de toda la administración. El presidente de la calle se comprometió a favorecer y promover eso, y hasta el momento se han tenido los recursos con la dificultad de todo, y en ese sentido hay un total reconocimiento. Pero ustedes tenían, digo, porque entiendo que en este camino por el hallazgo de los desaparecidos, ustedes lo decían en el arranque, nunca se bajan los brazos y siempre está la esperanza, y se va a mantener esa esperanza hasta que se encuentre el último. Ahora, entiendo que con la calle Pou han tenido desavenencias, que se han tenido que surcir. Recuerdo aquellas declaraciones que el propio Lacalle Pou dijo que no fueron afortunadas en una entrevista en TV Ciudad, y después ustedes tuvieron distintas instancias en las cuales tratar de limar esas asperezas. En lo interno suyo, ¿usted tenía dudas de que, más allá de que estaba expresada la voluntad de hacer todo lo posible para encontrar a los desaparecidos, no se llegara a ningún hallazgo? Bueno, el tema, Fernández, es que este hallazgo es el resultado de una política, de un trabajo sistemático de remover un predio muy amplio. No se llega a este hallazgo porque hubo una fuente que dijo acá yo enterré
hay un mapa, hay un croquis, como en otros casos. ¿Usted cree que este hallazgo no es producto del trabajo de este gobierno, entonces? Sistemático que se viene llevando a cabo y que además es muy costoso. Por eso le señalaba que en este aspecto se ha tenido el apoyo del gobierno para que la institución tenga los fondos, porque este es un trabajo muy costoso. Incluso el Ministerio de Defensa también ha estado brindando dentro de las posibilidades técnicas y tecnológicas que se tienen. En ese sentido, en este aspecto, no hay ningún cuestionamiento. Lo que se cuestiona es que no se le diga a las Fuerzas Armadas que entreguen los archivos, porque una cosa es sugerir y otra cosa es dar una orden. Pero en ese sentido no hay. Después los debates que tenemos son sobre la prisión domiciliaria, las leyes, esta misma iniciativa, es decir, pero va por ese lado. O sea que técnicamente este gobierno ha actuado como los demás, digamos, desde el punto de vista técnico en la búsqueda. Lo otro es más, si se quiere, político, pero tampoco lo han logrado en otros gobiernos, ¿no? Que todos los datos se pongan sobre la mesa. Bueno, la ley 19.822 fue aprobada recién en mediados del 2019. Hasta este momento, la búsqueda de los detenidos desaparecidos era una potestad exclusiva del Poder Judicial. Y los avances que se habían llevado a cabo habían sido muy pequeños. El gobierno de Tabaré Vázquez aprueba esta ley que le da estas atribuciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En ese periodo le encabezaron la búsqueda del doctor Wilder Tyler y la doctora Mariana Mota, y ahora con la renovación de las autoridades quedó el doctor Wilder Tyler, que es el que está al frente de ese grupo de trabajo, pero que obviamente cuenta con el apoyo de Marcos Israel y de todo el equipo del Consejo Directivo. Y además cuentan con los aportes financieros necesarios para este trabajo, que es realmente sumamente oneroso. De parte de Crisol, ¿van a estar hoy, por ejemplo, yendo al batallón 14 para poder estar presentes junto con familiares que estaban ingresando hace unos pocos minutos? ¿Hay gente de Crisol en este lugar allá? Tradicionalmente nosotros trabajamos hermanados con madres y familiares, pero en estas instancias son ellos los que van y nosotros ocupamos un lugar de pleno apoyo y respaldo, porque pensamos que son ellos los que tienen que estar ahí, más allá de que obviamente estamos totalmente involucrados y hace décadas que trabajamos codo con codo. Es más, trabajamos con ellos en esas grandes instancias que son los 20 de mayo, que significan una gran presencia del pueblo en la calle reclamando verdad, justicia, memoria, repudiando el accionar terrorista del Estado, porque la desaparición forzada de ciudadanos es una práctica represiva aberrante, espeluznante. Secuestrar a un ciudadano, torturarlo, matarlo, ocultar sus restos y no darle a los familiares la posibilidad de acompañar unos huesitos, lo que sea. Eso es un crimen considerado por las Naciones Unidas cuando es en forma masiva, sistemática, generalizada contra una población civil. Son crímenes de lesa humanidad que además nunca prescriben, que se siguen cometiendo hasta que aparecen los restos o se esclarecen las circunstancias. Nosotros lo que reclamamos es que las Fuerzas Armadas entreguen esos archivos, porque del primero al último de los detenidos desaparecidos son el resultado de una política oficial de las Fuerzas Armadas. El destino de los detenidos desaparecidos es una deuda institucional de las Fuerzas Armadas. Y cuando uno ve que se encuentran hallazgos de restos humanos con parte de cal, lo hace aún más espeluznante al relato que usted narraba, ¿no? Porque se puede desprender que efectivamente aquella operación Zanahoria, ¿no?, en la cual restos humanos que estaban enterrados fueron desenterrados y vueltos a enterrar con cal para que no queden ningún tipo de rastros, es más espeluznante. Ahora, yo quería insistirle un punto más en ese elemento que usted dice, que las Fuerzas Armadas den la información.
si la estrategia de Crisol y familiares de detenidos desaparecidos hasta ahora fue pedir al Estado que presione a las Fuerzas Armadas para que den esa información, y esa ha sido la única estrategia, porque de alguna forma tampoco es que se visualicen más estrategias, y esa estrategia no ha logrado el éxito que ustedes entienden que sería necesario. ¿No se debería cambiar la estrategia? Porque hasta ahora no han logrado lo que les decía César. Hasta ahora han cambiado los gobiernos y no han logrado el volumen de información necesaria para poder encontrar a los desaparecidos. ¿No se tendría que cambiar esa estrategia? Bueno, estamos abiertos a escuchar futuras alternativas de trabajo. Lo que nosotros sí sabemos es que en diciembre del año 86 se aprobó la ley de caducidad, que era un indulto encubierto, y un indulto no encubierto para los terroristas de Estado, y sin embargo logramos con la movilización, con el trabajo, que con la Suprema Corte de Justicia en octubre del año 2009 considerada que era inconstitucional, y a partir de ahí se abrió una brecha que ha permitido que hoy por hoy tengamos un número muy significativo de terroristas de Estado procesados, formalizados y transmitiendo un mensaje a 50 años del golpe de Estado de que acá el terrorismo, más tarde o más temprano, se paga. Esa ha sido la estrategia, rodeada además con la presencia de la gente en la calle, como se ha hecho permanentemente, y también recurriendo a los organismos internacionales, pero son los presidentes como comandantes en jefe que tienen que dar la orden a las Fuerzas Armadas de que entreguen esos archivos, porque ellos saben que los tienen. Está claro, Porque, pero el tema es que el tiempo se acaba, ¿no? O sea, es finito el tiempo. La gente que tiene esos archivos se va muriendo. O sea, en un par de semanas vamos a recordar el 50 años del golpe de Estado. O sea, va a llegar un momento donde no se sepa quién tiene esa información. Hay una diferencia igual, ¿no? Que hay archivos que seguramente existan y se puedan... Vos decís hay archivos institucionales, claro, y hay archivos que están en poder de personas particulares. Yo creo que hay ahora, no imagino que los que tengan esos datos estén en archivos institucionales. Seguramente la información de mayor calidad la tengan en archivos personales de esta persona. El problema es que hay datos que se van a morir como personas. Por eso digo, a eso es lo que iba. ¿Usted no ve que hay datos que se van a morir, como dice César, con las personas que fueron protagonistas de eso, y que cuando de alguna forma se le exige, y lo entiendo perfectamente, créame que lo entiendo perfectamente cuando ustedes hacen el reclamo de verdad y justicia, pero cuando solicitan la verdad, ¿no cree que es difícil dar esa información a cambio de una mayor condena? Más allá que sea humano ese reclamo. El tema, nosotros pensamos que es un tema político, porque los archivos, esos que se están reclamando, ponen blanco sobre negro lo que fue la brutalidad del terrorismo de Estado. Eso es lo que pensamos, porque durante muchos años se dijo que el maestro Julio Castro, un anciano en aquella época, era un veterano, y si un anciano de 68 años que se había ido del país, después que no había resistido la tortura, después que se habían tirado los cuerpos, resulta que terminamos encontrando cuando estaba el teniente general Aguerri, que se encontró en el un cráneo con un balazo en la cabeza. Con un balazo en la cabeza, en la nuca, al pie de la tumba. Eso conmovió y remueve obviamente a la oficialidad. Y los mandos lo saben, los mandos lo tienen y saben, porque ellos es una institución donde todo se anota, todo se lleva escrupulosamente, y los que tuvimos años presos lo sabemos cómo funcionan las Fuerzas Armadas, todo se documenta, se clasifica y están. Es más, en democracia, al retornar a la democracia, se microfilmaron archivos de la época y se conocían que había 3.073 rollos. Hasta el momento han aparecido unos 1.100 nada más. Es decir, que hay muchos archivos que ellos los tienen y saben, obviamente se van trasladando esa información. Puede ser que alguna información se vaya perdiendo con el paso del tiempo, pero también ha avanzado la tecnología y se ha podido, por ejemplo, como hacemos ahora, identificar los restos de las personas, cosa que hace 30, 40 años era impensable, ¿no? ¿Creen que esas investigaciones, independientemente que el tiempo pase, tienen que seguir estando entonces?
Sí, nosotros pensamos que la justicia tiene que seguir actuando, porque la justicia en este país tiene potestades exclusivas y monopólicas, que es hasta incluso privar a las personas, puede hacer allanamientos, puede secuestrar o apoderarse de archivos, ir a los lugares, y tenemos también la herramienta de que ha demostrado una gran eficacia, aunque con limitaciones legales, obviamente, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene la potestad esta de llevar a cabo este trabajo que viene realizando en los predios, recepcionando información. Pero hay otra parte vital que pasa por interrogar a los que directamente estuvieron involucrados, y eso no lo puede hacer la Institución Nacional de Derechos Humanos. No tiene competencias. Sino que solamente lo pueden hacer los jueces. Y allí no hay novedades entonces, porque la institución no tiene competencias para poder hacerlo. La institución tiene competencias limitadas que han sido muy buenas, que han permitido avanzar, pero es un trabajo, es remover un predio enorme, pedazo a pedazo, para encontrar esto, cuando en realidad están los archivos que hay que pedirlos, que hay que dar la orden y que en algún momento van a aparecer, porque es una deuda institucional y le vamos a seguir reclamando en el marco de seguir trabajando, además, para afirmar la institucionalidad democrática. Sí, lo que lleva años y años de encontrar, se podría achicar mucho más el margen de error, de búsqueda, digamos. Por supuesto, que eso es lo que se reclama. Y por eso además se están pidiendo el informe, por ejemplo, el informe del coronel Díaz y del coronel Barnes al teniente general Bertolotti del año 2005, es un archivo que se le pide al Ministerio de Defensa y que el Comando del Ejército le dice que no lo tiene. ¿Cómo no va a estar un documento del año 2005 disponible? Lo que pasa es que también es un tema que ya... voy a intentar elegir la palabra correcta, pero es un tema que tiene saña, porque, o sea, van a aparecer, porque siguen apareciendo, porque la búsqueda se va a seguir haciendo. Quizá no lo vean sus familiares directos, pero en algún momento van a aparecer. Entonces es como la muerte de la muerte, o sea, es como prolongar el padecimiento de quienes están vivos para que lleguen a su muerte y no puedan vivir eso. Entonces es como tan sarcástico todo que explota la cabeza de nada más intentar entenderlo. Y cuesta, es difícil y hay que seguir trabajando, insistiendo con gran paciencia, porque en definitiva hoy por hoy es un trabajo para proteger a los ahora y para el futuro, porque claro, en definitiva cuando uno trabaja en torno a estos temas hay una aspiración legítima de encontrar los restos y esclarecer qué fue lo que pasó, tener esa certeza material de lo ocurrido, pero también generar las condiciones para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque ese es un mensaje para los golpistas de hoy y los del futuro. Quienes den golpe de Estado, violenten las normas de derechos humanos, hagan desapariciones, asesinatos y tortura, más tarde o más temprano van a ser juzgados, van a enfrentar a la justicia, van a ser condenados y muchos van a terminar con sus últimos años en la cárcel. Y ese es el mensaje de afirmación democrática, porque solo la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es la herramienta básica y esencial en un Estado de Derecho para que esos crímenes no vuelvan a ocurrir. Gastón, para ir cerrando brevemente, ¿tienen alguna novedad del día de hoy? ¿Tienen, por ejemplo, un cronograma de trabajo de fechas de cuándo efectivamente se va a poder saber la identidad del cuerpo que apareció ayer? Y eso, por lo que sabemos, va a demorar, una vez extraídos los restos y procesados, y un trabajo con la gente del equipo de antropología forense argentina, porque ahí están los ADN de los detenidos desaparecidos uruguayos, aproximadamente vamos a tener que esperar un mes para tener la identidad de la persona cuyos restos se encontraron ayer. Bien. Gastón Grisoni, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, saludos a la audiencia, Punto de Encuentro. Muchas gracias. Así pasaba Grisoni por Punto de Encuentro, presidente de la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay. Mariano López, Tuque García.